Hoy no vamos a hablar solamente de delincuentes, no vamos a hablar solamente de personas que cometen crímenes, vamos a hablar de algo más incómodo, de las fallas, de las omisiones, de las puertas que alguien dejó abiertas. Porque cuando ocurre una tragedia, cuando desaparece una persona, o cuando una familia pide ayuda desesperadamente, la pregunta no debería ser únicamente quién lo hizo, la pregunta también debería ser quién no actuó, quién tenía información. ¿Quién pudo intervenir y no lo hizo? Porque detrás de muchas tragedias hay una historia previa, una denuncia, una advertencia, un expediente, una llamada, una señal que alguien decidió ignorar. Y cuando eso pasa una vez, puede ser un error. Cuando pasa muchas veces, empieza a aparecer un problema estructural. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de la cúpula, del poder. Cuando un caso explota mediáticamente, toda la atención se dirige hacia el responsable directo. Y está bien que así sea. Pero rara vez hablamos de quienes tenían la obligación de prevenir, llámese gobierno, funcionarios públicos o cualquiera de ese tipo de personas. Hablamos también de quienes recibieron advertencias, de, de quienes podían actuar antes y no lo hicieron. Porque hay denuncias que no avanzan, hay expedientes que duermen durante meses. Hay controles que nunca llegan. Hay recursos que no aparecen cuando más se necesitan. O se activan, hay alertas, como la alerta Sofía, que se activan demasiado tarde. Y cada una de esas decisiones tiene consecuencias. La mayoría de las veces, esos nombres no aparecen en la televisión, no generan indignación pública, no ocupan portadas. Pero, pero sí forman parte de la historia. El costo de hablar. Porque denunciar nunca es fácil y denunciar cuando hay intereses de por medio suele ser todavía mucho más difícil. Muchas personas tienen miedo, miedo a no ser escuchadas, miedo a sufrir represalias, miedo a quedar expuestas. Por eso tantas historias quedan enterradas, por eso tantas personas eligen callar. Y por eso resulta tan importante que existan periodistas, investigadores, fiscales y ciudadanos dispuestos a seguir haciéndose las preguntas necesarias. Porque las preguntas incómodas suelen ser las que pocas veces tienen respuesta. Hay casos que el tiempo no logra cerrar, casos que siguen generando preguntas muchos años después. Uno de ellos es el de Natasha Haidt. Durante años realizó denuncias públicas y afirmó que existían redes de abuso y corrupción vinculadas a personas del más alto poder. Sus declaraciones tuvieron una enorme repercusión mediática, generaron apoyo, generaron rechazo, generaron controversia y también generaron preguntas. Tras su fallecimiento, en el 2019, el debate continuó. Aparecieron distintas interpretaciones, teorías y discusiones públicas. Pero más allá de cualquier posición personal sobre su figura, hay algo que vale la pena observar. El impacto.
el impacto que tienen las denuncias cuando apuntan hacia estructuras de poder. Porque cuando alguien denuncia algo que considera grave, la discusión no debería centrarse únicamente en la persona que habla. También debería centrarse en la investigación de los hechos denunciados. No estamos acá para emitir condenas. No estamos acá para reemplazar a la justicia. Pero sí para recordar que las preguntas incómodas merecen tener respuestas mucho más serias. Existe una frase que escuchamos constantemente, que fue un caso aislado, pasa de vez en cuando. Pero hay algo que yo me pregunto, o hay algo que yo quisiera decir. Cuando los mismos errores aparecen una y otra vez, en distintos lugares y en distintos momentos, esa explicación empieza a quedarse corta, empieza a perder credibilidad. Denuncias ignoradas, procesos lentos, recursos insuficientes, investigaciones tardías, promesas que nunca se cumplen. Cuando los problemas se repiten durante años, ya no estamos hablando solamente de individuos, estamos hablando de sistemas, y los sistemas también deben rendir cuentas. Cuando hablamos de la cúpula, no estamos hablando necesariamente de una organización secreta, ni de una conspiración perfecta. La cúpula puede ser algo mucho más simple. Puede ser la suma de quienes tenían capacidad de decisión, la suma de quienes administraban recursos, la suma de quienes poseen responsabilidades públicas. Sí, los políticos. Y que por acción u omisión permiten que determinados problemas continúen existiendo. Porque el poder no siempre se ejerce haciendo. Muchas veces también se ejerce dejando de hacer, mirando para otro lado, postergando decisiones e ignorando advertencias. Y las consecuencias, lamentablemente, siempre terminan cayendo sobre quienes tienen menos herramientas para defenderse. O sea, nosotros, la sociedad. Si este episodio te deja algo, espero que sea una idea. Porque las tragedias no empiezan el día en que aparecen en los medios. Empiezan mucho antes. Empiezan cuando una advertencia no es escuchada. Empiezan cuando una denuncia queda archivada. Cuando una respuesta nunca llega. Por eso una sociedad fuerte no solamente exige castigo para los culpables, también exige explicaciones a quienes tenían la responsabilidad de prevenir. Porque la justicia no consiste únicamente en mirar hacia abajo, también consiste en mirar hacia arriba. Somos Nexus Podcast y mientras existan preguntas sin responder, vamos a seguir preguntando. Nos vemos mucho, pero mucho más pronto que tarde.